Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos Más Negocios, en el cual pues vamos a estar platicando acerca de cuáles son las oportunidades que hay con respecto a hacer negocios en Canadá, en Panamá y en la ciudad de Madrid. Y para eso ya están con nosotros y ya están en los estudios nuestros invitados de Agesport, con quien vamos a estar hablando al respecto. Así que si usted tiene dudas respecto a Panamá, Canadá y Madrid, pues con mucho gusto vamos a estar hablando con nuestros invitados al respecto. Así que póngase muy atento. Y hoy vamos a hablar acerca de qué está sucediendo en las bolsas y qué está sucediendo en el mundo de los negocios. Muy buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, María Dolores, y buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Y muy buenas noches también a Marito, quien se encuentra en los controles. Y arranquemos con nuestro segmento de negocios en el mundo. Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto La empresa está apostando la vida, literalmente. ¿Cómo estuvo el mercado bursátil? Más Negocios presenta Negocios en el mundo. Bueno, los principales índices en Estados Unidos, los principales indicadores fueron con ligeras ganancias, excepto el Nasdaq, que sí tuvo ganancias mayores, esto liderado por las empresas de tecnología. Se dieron a conocer los resultados de Alphabet, la cual pues hizo que en el componente tecnológico tuvieran mejor desempeño el índice Nasdaq. El Dow Jones ganó 1.70%, el Standard & Poor's 500 1.68%, mientras que el Nasdaq un 1.15%. Y todo esto pues en el alrededor o dentro de todas las noticias que se han estado circulando. Por un lado, los reportes trimestrales, en este caso Alphabet, que los dio a conocer. Se espera que las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China vayan avanzando. Por otro lado, el viernes pasado se dio a conocer el resultado de el desempeño en el empleo en Estados Unidos, el empleo y desempleo en Estados Unidos, y esto pues ha incidido en los índices o en la bolsa durante esta jornada. Sí, ese indicador de la cantidad de nuevas plazas de trabajo que se crearon, que fue de ¿qué? 340,000, algo así. 304,000. 304,000. Y con eso se llegó a 100 meses consecutivos, o sea, estás hablando de como 8 años consecutivos de todos los meses ha estado creciendo la cantidad de empleos en Estados Unidos. Algo bien interesante que me llama la atención es que creció el empleo en el primer mes, porque estos datos fueron del mes de enero, durante un cierre de gobierno. Y en efecto, y es básicamente por el incremento que han tenido muchas empresas y cómo han ido creciendo las empresas, principalmente las empresas pequeñas y medianas en Estados Unidos, que al final, como en toda economía, igual sucede en Estados Unidos, son las empresas que más empleo crean, ¿verdad? Porque uno tiende a poner el énfasis en empresas como Alphabet, que está presentando sus utilidades y que tienen, qué sé yo, 150,000 empleados. Pero de esas no hay muchas. En cambio, de las pequeñas y medianas hay cientos de miles de empresas, ¿verdad? Entonces, que cada una de esas va creando una nueva plaza, 2 nuevas plazas de trabajo, ya en el agregado pues son bastantes. Así es. Y quienes también impulsaron las ganancias en las bolsas, pues también la compañía Clorox y Cisco, que mostraron un mejor desempeño al subir sus acciones un 5.7 y un 4.83% respectivamente. Además, interesante porque los
las acciones de Papa John's, y uno diría, Papa John's teniendo acciones, pues sí, tiene acciones Papa John's y se dispararon, imagínate, un 8.93%, todo esto a que se le inyectó capital a la empresa de $200 millones, pero no solo eso, sino que además se nombró a un nuevo director, a un nuevo presidente de la junta directiva, y esto pues hizo que las expectativas de que haya un buen desempeño en Papa John's hizo que subieran sus acciones. Que es al final cómo funcionan generalmente las valuaciones de las empresas, que tienen mucho que ver con especulaciones de cómo les va a ir en el futuro, dependiendo de las sucesos que se van dando, como en este caso esa de que haya tenido más inversión, que hayan metido capital en la empresa y que hayan puesto a un nuevo CEO, un nuevo gerente que esperan que vaya a administrar mejor la empresa y que de hecho vaya a utilizar esos $200 millones para crecer la empresa, ¿no? Claro, y los empleos que hablábamos eran de las nóminas no agrícolas, los 304,000 empleos del mes de enero, que fueron impulsados por los sectores de construcción, comercio minorista, servicios, así como restaurantes y hoteles. Estos fueron quienes más aportaron los empleos. Y Alphabet reportó ganancias por $8.900 millones en el cuarto trimestre de 2018. O sea, cerró con el último trimestre del año con $8.900 millones. Hay que recordar que en Estados Unidos los periodos fiscales son de julio a junio. ¿Se cierran en junio? No, ¿En octubre? De octubre a septiembre. De octubre a septiembre. Es el año fiscal. Es el año fiscal. Entonces, podríamos hablar entonces que el primer trimestre fiscal cerró con muy buenos números. Sí, y comparados con el mismo trimestre del año pasado, que es como se suele hacer así para tener una comparación de cómo le ha ido en el año, pues en el último trimestre del 2017 pues no había sido muy bueno para los números de Google, en el sentido de que, por ejemplo, en lugar de ahorita que tuvo ganancias, en ese año había tenido pérdidas, aunque en ese momento se atribuía a ajustes contables, que generalmente es cuando dicen, bueno, vamos a reservar $4.000 millones para las deudas o los pasivos laborales que tenemos en los próximos años. Entonces resulta que eso le pega a las utilidades. No necesariamente es de que la empresa no haya tenido utilidades, ¿verdad? Pero debido a esos ajustes contables, entonces en las cifras oficiales resulta que tuvo pérdidas por $3.020 millones el año pasado, ¿no? Así es. Mientras tanto, en Europa las bolsas pues fueron con resultados mixtos, ya que la bolsa de Londres gana, pero las bolsas de Francia, de Alemania y de Madrid fueron hacia la baja. Esto pues primero cerró como les decíamos, con altibajos. Hay pérdidas en el sector bancario. Los empresa, por ejemplo, Julius Baer se vino abajo, perdió un 4%. Después de un difícil cierre de 2018 que hizo recortar sus metas de crecimiento. Por otro lado, los bancos españoles como Sabadell y CaixaBank también estuvieron entre los que reportaron mayores pérdidas. Sí, y es interesante cómo también las noticias pueden tener efectos en las acciones de las empresas. Por ejemplo, una empresa alemana que se llama Wirecard, que imagino que es algo así como PayPal, que es una empresa de pagos en línea. Resulta que crecieron casi un 14% hoy, o sea, subieron casi un 14%. Y eso como consecuencia de que la semana pasada, en un reportaje de un diario del Financial Times de Londres, había denunciado supuestos ilícitos financieros en la oficina de esta empresa en Singapur, y eso hizo que sus acciones cayeran un 40%. Luego, eso fue la semana pasada. Luego esta semana, o más bien hoy, anunciaron de que ya lo había revisado la firma legal, así de auditoría que tienen, de auditoría legal, y que no había encontrado ningún problema en el sentido en que lo decía el reportaje del Financial Times, y entonces hoy subieron 14%. Hago la salvedad de que no es el mismo crecimiento, o sea, no compensa la caída de la semana pasada, pero es un ejemplo de los zigzags que se pueden dar en la evaluación de las empresas con una sola noticia. En este caso, según la firma legal, no corroborada. Claro, mientras tanto, el petróleo continúa en una jornada ya
Recordemos que habían llegado a ese piso de los $59, ya volvió por lo menos el Brent a subir ese piso, y el WTI para entrega en marzo cerró en 54.65 con una pérdida de 70 centavos de dólar, mientras que el Brent para entrega en abril cerró con 62.51 con una pérdida de 0.24 durante la jornada. Esto pues hay que aunarle a la crisis que hay en Venezuela, que recordemos es uno de los países miembros de la OPEP, que ha hecho pues que también reduzca sus niveles de extracciones. Sí, y al final, en el caso específico del petróleo, pues sí hay muchos indicadores que nos dan una idea de qué tan balanceada está la oferta versus la demanda, y uno de los indicadores importantes que utilizan los inversionistas y los traders así tiene que ver con los inventarios que hay en Estados Unidos. Recordemos que es uno de los principales consumidores de petróleo en el mundo, ya no importadores, pero sí consumidores. Y resulta que la reserva, uno de los datos importantes que utilizan es cuántas reservas hay así en los puertos de entrada de Estados Unidos, y estas cifras han ido creciendo, lo que implica que el consumo es menor que en este caso las importaciones y la producción interna de Estados Unidos, ¿no? Así es, se reportó un aumento en las reservas de crudo y una actividad económica menor, esto también en Estados Unidos. Los suministros en un centro de almacenamiento de crudo, que son claves en Cushing, esto en Oklahoma, saltaron a casi 1 millón de barriles la semana pasada. Y esto aunado con el informe que dio a conocer el gobierno de Estados Unidos con respecto a los pedidos de fábricas, los cuales cayeron inesperadamente en el mes de noviembre, lo cual pues habría dado una señal que habría una menor demanda de energía. Y esas conjunciones de más oferta que se refleja en esos inventarios más altos, es decir, que tienen más petróleo ahí disponible a la venta, pues, y que resulta que las expectativas es de que no vaya a crecer a la misma relación la demanda, hacen que haya bajado el precio. Y si hay autos eléctricos y lo está haciendo Tesla, pues Boeing no se quiere quedar atrás y está hablando ya de su primer prototipo de un taxi aéreo autónomo. Imagínese el Uber aéreo o algo así en el cual uno pueda utilizar taxis aéreos, y este caso es un taxi aéreo autónomo de Boeing, y el cual completó su primer vuelo de prueba en un aeródromo, esto en Virginia. Esto pues es un gran avance para la compañía, que le está apostando a la movilidad aérea en el ámbito urbano. Este avión es eléctrico, mide 9.14, es demasiado 900, puede decir centímetros, ¿verdad? Pero 9.14 metros de alto por 8.53 de ancho, y tiene un alcance de vuelo de hasta 80 kilómetros. Así que ya lanza Boeing su primer prototipo de un taxi aéreo autónomo. Sí, y es interesante porque básicamente lo que están planteando es detrás de lo que ya van varias empresas, pero Boeing es el que va más adelantado a ese respecto, es en tener un vehículo que se pueda utilizar en ciudades, y de hecho eso es precisamente una de las razones por las cuales lo están desarrollando que sea un vehículo eléctrico, léase para que no haga mucha bulla, pero adicionalmente la parte más importante, pienso yo, es la parte de que sea autónomo, o sea, así como ahora se están desarrollando muchos vehículos que ya se conducen en las carreteras de manera autónoma, o sea, sin piloto, y en este caso también, que esos básicamente son, si los ven, es una especie como de ¿cómo se llaman ahorita se me fue el nombre, los aparatitos estos para tomar videos, ¿cómo se llaman es un dron, solo que un dron gigante, pero sin, la parte importante es esa de sin piloto, o sea que la idea es de que después en las ciudades hayan estacionamientos de estos vehículos en distintos lugares, y uno pueda llegar ahí, toma uno y se sube y se lo lleva al otro lado de la ciudad, sin llevar piloto, sino que solo con que uno le diga a dónde va y él lo lleva automáticamente. Así es, hacia esto están
migrando las compañías. Imagínense este gigante Boeing haciendo aviones gigantes, ahora también pues haciendo sus pruebas, sus prototipos con un taxi aéreo autónomo. Así que de esto pues seguiremos dándole seguimiento, porque también Audi y también Intel y Airbus pues están entrando en esta opción de desarrollar vehículos autónomos aéreos. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿qué oportunidades comerciales hay en Canadá, en Panamá y en Madrid? De eso nos platicarán nuestros invitados de AGESPORT. Regresamos. Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto La empresa está apostando la vida, literalmente. ¿Cómo estuvo el mercado bursátil? Más Negocios presentó Negocios en el mundo. ¿Quieres vivir una experiencia diferente? StarEV The Store es un espacio único donde se reúnen de forma permanente diseñadores de moda, artistas y emprendedores emergentes. Este es un espacio en el cual tú puedes conocer y apreciar todo lo que están generando estos emprendedores emergentes, diseñadores emergentes, tanto nacionales como extranjeros. Puedes encontrar ropa, regalos, accesorios diferentes, originales, un ambiente agradable en el cual, pues la verdad, no dan ganas de irse, y es un lugar donde vives una experiencia de compra. Así que en StarEV The Store tú puedes encontrar todo lo que estás buscando y una vida con estilo. ¿Cómo puedes llegar? Es muy fácil. Si tú vienes, vamos a ver, si vienes por si vienes por las Américas, sería doblar donde está el edificio, donde están estos, un amigo le dice el monumento a la hipotenusa, pero no son las figuras geométricas. Doblas en esa que te lleva a la Cañada, ahí vuelves a doblar como que fueras a donde está la San Martín. Como que fueras a donde está la San Martín de zona 14, y antes hay un centro comercial y ahí están. En la 9ª calle, 921, zona 14. Más fácil. Por donde está la San Martín, antes de llegar al San Martín hay un centro comercial. Ahí están ellos. Esa es la 9ª calle, 921, zona 14, StarEV The Store. Regresamos a Más Negocios, ya están nuestros invitados con nosotros. Quiero agradecerle a Juan Pablo que nos manda saludos desde Nevaj. Saludos hasta allá, Juan Pablo, un gran abrazo para ti. Y ya están con nosotros Diego Monterroso, Rodrigo Ruiz y Jacobo Peters, quienes vamos a hablar acerca de cuáles son las oportunidades comerciales que hay en Panamá, Canadá y Madrid. Muy buenas noches y bienvenidos. Gracias. Bienvenidos al programa y cuéntenos acerca de estas oportunidades comerciales que ustedes encontraron en AGESPORT para las personas que quieren hacer negocios con estos dos países y con esta ciudad. ¿Por qué 2 países y una ciudad? Empecemos por ahí. Bueno, para contarles un poco sobre la estrategia que tiene AGESPORT, año tras año nos hemos dado a la tarea, y la institución tiene el objetivo de identificar cuáles son los mejores mercados que representan las mejores oportunidades para los mejores productos y mejores servicios de Guatemala, de la oferta exportable guatemalteca. Entonces se hace un análisis, un estudio a profundidad, y se van, aquí mis compañeros les van a explicar exactamente qué consiste el estudio, pero vamos definiendo cuáles son las diferentes variables que pueden determinar qué oportunidad es atractiva para el sector exportador, y a partir de ahí se definen los mercados y se sitúan en diferentes cuadrantes de acuerdo a la estrategia que se va a tomar. Sí, por favor. Y quizás... ¿Por qué, enfocarse en una ciudad, en el caso de Madrid, y no, por ejemplo, como veníamos viendo, Canadá, Panamá y España? Ok, porque el fin de identificar a estos países es hacer una misión comercial, es llevar a nuestros exportadores a que ellos vayan a hacer negocios, y tenemos identificada a Madrid como la ciudad en la que más posibilidad de hacer negocios existe. Sin embargo, es a nivel de país que nosotros identificamos los productos con mayor potencial para exportar desde Guatemala. Contándoles un poco por qué estos 3 países... y Madrid, específicamente Madrid. Primero, porque Panamá, Canadá
y España son el 8º, 9º y 10º país al que más exportamos desde Guatemala. Ellos a Panamá le exportamos más de 200 millones de dólares, a Canadá alrededor de 148 millones y a España 127 millones. Y dentro de esas cantidades hay productos que son ganadores, que vemos con potencial y de los cuales queremos llevar a exportadores a que vayan a hacer negocios, a fomentarlos y a incrementar esa cantidad. ¿Cuáles serían las características de un producto ganador? ¿Cómo sabemos que un producto es ganador? ¿Cuáles son sus características? Excelente pregunta. Pues iniciamos viendo cuál es su tendencia de crecimiento en los últimos años. Si el producto ha crecido en los últimos 5 años a una tasa constante, quiere decir que está teniendo un buen desempeño. Pero el último empujón que le da a un producto la posibilidad de ser un ganador es que en el último año haya tenido una tasa fuerte de crecimiento. Además, estos productos deben de tener una viabilidad logística para que sea posible llevarlos. Si son congelados, que exista posibilidad de enviarlos. Si son productos no perecederos, que no salga caro su envío. Así también que sean admisibles en el país, que cumplan con todas las normas que demandan los países consumidores y asegurar que puedan ser enviados a ellos. ¿Y cuál es el parámetro de que en el último año han tenido un crecimiento muy grande? ¿Eso se refiere a 10%, a 100%? Es variable. Nosotros nos fijamos más en la diferencia neta entre lo que exportábamos en 2017 versus 2018. Y si los valores son superiores a $100,000 y superan incluso el $1,000,000 en crecimiento, tienen mucho potencial y viabilidad. Y con gusto les contamos más acerca de esos productos. Claro, de igual manera, pues es importante no solo ver el porcentaje de crecimiento, sino el volumen que se está moviendo. ¿Y por qué decimos esto? Pues si se están exportando $1,000 y luego se exportan $3,000, el crecimiento que nos va a aparecer va a ser muy grande. Mientras que si se exportan de 15 millones a 15 millones y medio, pues la tasa de porcentaje no va a ser muy grande, pero el valor es significativo. Entonces esos dos criterios, sumados a que exista una demanda existente en el país de destino, son las combinaciones que nosotros estamos buscando. Y bueno, ¿qué es lo que ustedes encontraron en estos 2 países y esta ciudad, que es el 8º, 9º y 10º en la exportación hacia estos lugares? Perfecto. En Panamá, que es uno de los mercados tradicionales para Guatemala, ahí encontramos muchas oportunidades para la industria de alimentos procesados guatemalteca. Todos los productos que tienen un procesamiento y que se envían para vender en supermercados han tenido demanda de parte de Panamá. Aquí voy a resaltar 3 productos, por ejemplo. Uno de ellos son los productos de panadería y galletería. Guatemala está exportando de manera muy eficiente todo lo que es pan y tortillas de harina para la venta en restaurantes, cadenas de restaurantes que ya son industrializadas totalmente. Así también productos a base de cereales. Los cereales que se consumen en las mañanas también son un producto con alto potencial, y artículos de confitería, los dulces. Los productos de pastelería en los últimos años crecieron a una tasa de 26% constante, 5 años creciendo 26 cada año, por dar un ejemplo. Que en este caso sería de productos de pastelería hacia Panamá, han ido creciendo en ese ritmo en los últimos 5 años. Así es. Sí, otra cosa que nosotros hemos detectado, además de las estadísticas, es de que a través de las misiones comerciales que hemos organizado previamente hacia Panamá y a los compradores panameños que hemos invitado a nuestras ferias, como Manufexport, por ejemplo, que es una feria enfocada al retail 100%, ahí hemos podido validar que la oferta exportable guatemalteca sí tiene una oportunidad. Las cadenas de supermercados más importantes nos buscan frecuentemente y nos trasladan sus demandas por medio de una plataforma de negocios que tenemos en Agexport que se llama Connecting Best Markets. Constantemente nos envían sus solicitudes. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que daba Diego de los productos de confitería y de panadería, mejor dicho, hay una oportunidad muy grande en el sector Horeca, hoteles y restaurantes en Panamá, por ser un destino turístico que alberga muchas cadenas de restaurantes y muchos hoteles.
la solución la encuentran en Guatemala con mucha frecuencia. Entonces, con respecto a lo que solicitan en Panamá y hablaban de productos procesados, me imagino que incluso tiene que ver el empaque o la forma en que se entrega este producto. No es solo entregar un contenedor metido en unas cajas o metido en unas bolsas o metidas, sino incluso el tipo de empaque que se le entrega. O sea, ¿se ha llegado a agregarle este valor también al producto? Totalmente. Los exportadores guatemaltecos han sido muy hábiles en identificar cuáles son las tendencias de empaque que gusta el consumidor panameño y se han logrado adaptar en cuanto a los colores, presentaciones, el etiquetado y las normativas que requiere cada uno de estos destinos que hoy estamos discutiendo. Sí han logrado identificar cuáles son esos empaques adecuados, pero también aplica en el tema industrial. Para el food service, por ejemplo, se han logrado identificar cuáles son los empaques adecuados. Hay supermercados que también piden su marca propia, entonces las empresas guatemaltecas sí tienen la capacidad de adaptarse a esa demanda. Ahí es una tendencia en nuestros mercados, en el mercado centroamericano y el del Caribe, que muchos supermercados están adoptando vender su propia marca, la private label. Entonces sí tenemos esa capacidad, los guatemaltecos sí pueden hacer eso y llegar a los estándares de calidad que requieren estos mercados. ¿Y qué tanto ha estado creciendo en general la industria en este caso, de alimentos procesados en Guatemala? Porque creo que es precisamente uno de los cambios que se debe dar en un país que ha sido tradicionalmente agrícola, pero agrícola de solo exportar como las materias primas y no darle un valor agregado, que es precisamente lo que se da ya cuando se industrializa como en este caso ya alimentos procesados, donde estás exportando en teoría lo mismo porque son los mismos productos agrícolas, pero ya a la hora de procesarlos ya les das un valor agregado mucho más alto, ¿no? Totalmente. La industria de alimentos procesados en Guatemala se ha desarrollado tanto que alimentamos a toda Centroamérica, en realidad. Si es con cereales o también son con snacks, sino también con dulces, con confitería, con panadería, productos de conservas. Las conservas son enviadas a toda Centroamérica y se ha desarrollado fuertemente en los últimos años y justamente para consumidores con gustos similares que son los centroamericanos. ¿Existe algún acuerdo del negocio, del libre comercio entre Panamá y Guatemala del cual se pueda aprovechar para poder potenciar las exportaciones? Sí, claro que sí. De hecho, Guatemala cuenta con un tratado de libre comercio que involucra a toda Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Este es el CAFTA. Uh-huh. ¿Y esto incluye también a Panamá? Sí. Que normalmente cuando uno escucha del CAFTA, por lo menos la percepción que generalmente he visto yo que tiene la mayor parte de gente es, bueno, eso nos permite exportar a Estados Unidos, pero también implica las exportaciones intrarregionales, entonces aquí en Centroamérica, ¿no? Es correcto, es correcto. Estados Unidos se tiene como el sueño americano. Todo el mundo quiere ir hacia Estados Unidos y pues eso no debe de evitar que los exportadores guatemaltecos expandan su horizonte y vean también hacia los países centroamericanos. El producto guatemalteco es de muy alta calidad y se adapta muy bien a nichos específicos de mercado, que es a lo que le van a estar apuntando las exportaciones en estos años por venir. ¿Cuáles considerarían que son las características del consumidor o del mercado panameño? Si alguien quisiera entrarle al mercado panameño, ¿qué debería entender, básicamente? En primer lugar, entender que es un mercado en el cual el canal tradicional y el canal moderno compiten. Me refiero a supermercados versus tiendas de barrio, como les conocemos aquí. Hay que adaptarse a tener esa capacidad sobre las presentaciones y los empaques, hablando de alimentos. Hay que tener la capacidad para entender los gustos específicos de los compradores. Por ejemplo, no solo exportamos alimentos, sino exportamos también muebles, exportamos sommiers de camas. Y hay diseños específicos que el consumidor panameño quiere. Ya no estamos hablando de... El consumidor panameño tiene acceso a muchos productos internacionales, ¿sí? por la cultura y por la posición estratégica de Panamá. Entonces conocen los productos de varias partes del mundo y piden calidad y piden buen precio. Estamos hablando que es un consumidor que
tiene acceso a mucha oferta a nivel global y por consiguiente exigente. Así es correcto. Entonces, sí existe una tendencia en las cadenas de supermercados, con excepción de algunas que están muy enfocadas a precios bajos, pero existe una tendencia a hacer más premiums cada categoría de productos en las que compiten. Todo lo que es consumo, tienen una orden, digamos, los compradores de categoría de buscar productos cada vez de mejor calidad, premium, de mejor presentación, pero manteniendo unos márgenes de precios adecuados. Que eso implica también, desde otro punto de vista, que está el consumidor en Panamá, en este caso, está mejorando su nivel de vida, porque obviamente conforme va mejorando el nivel de vida las personas, va buscando otros productos más premium, ¿no? Es correcto. Ahora uno pensaría, vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos de Canadá, porque uno pensaría, bueno, en Canadá hay que venderles todo lo que crece en la tierra, porque lo que no tienen es un clima apropiado para que producir cosas naturales. Entonces vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos de cuáles son las opciones y las oportunidades que hay en Canadá. De acuerdo. Bueno, en Intelaf ahora tienen un nuevo diseño de tiendas en muchas de las tiendas. Una de las principales es el Centro Comercial Blue Plaza en Ciudad de San Cristóbal, con el nuevo concepto que usted va a ver ahí de las tiendas de Intelaf, y en donde usted va a encontrar de todo lo que necesita en tecnología. Recuérdese que en Intelaf usted puede ir al sitio en intelaf.com y ahí va a encontrar todos los productos. Ahí tienen todo el inventario actualizado instantáneamente, y usted puede encontrar ahí en qué tienda está el producto que usted necesita, y adicionalmente también en varias zonas de la ciudad pues usted puede mandar a pedirlo, que se lo lleven de manera gratuita hasta la puerta de su oficina o de su casa. Así que vaya al sitio intelaf.com, en donde lo rodean de tecnología. Y bueno, vamos a seguir platicando con nuestros invitados con respecto a cuáles son las oportunidades de negocios. Ya hablamos de Panamá y las oportunidades que hay, y cómo es un mercado sofisticado, diría, expuesto a un comercio global y por consiguiente son exigentes. ¿Qué pasa en Canadá? Yo les decía, bueno, lo que es primero que se me ocurre es todo lo que crece en la tierra, allá lo necesitan porque tienen un clima bastante inhóspito. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Cuáles son las oportunidades comerciales que hay con Canadá? Claro, pues de hecho Canadá se encuentra en el tercer cuadrante, ubicado como mercado nuevo, producto existente. ¿Y a qué nos referimos con ello? Es un mercado que aún no conoce los productos guatemaltecos. Ya existe cierta presencia, pero hay que profundizar más. Pues en Canadá sí se tiene cierta demanda por producto agrícola, pero es producto agrícola con un valor agregado. No es el producto en bruto. Y me gusta contar una pequeña historia que encontramos, de hecho, cuando estábamos realizando el estudio. Y es que algunas ciudades de Canadá, como lo es Montreal, Toronto, Halifax, utilizan puertos de arribo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Guatemala exporta ejotes hacia Estados Unidos. Luego arriban en Pensilvania, que tiene una industria muy fuerte para alimentos en conservas, y luego ellos reexportan el producto hacia Canadá, lo cual detectamos que es una muy buena oportunidad de mejora para todos los productos que son en conservas, enlatados o que llevan algún proceso guatemaltecos y van destinados hacia Canadá. Ahí básicamente se está dando lo que hemos dicho de, bueno, están exportando los ejotes, y donde están haciendo el proceso, el proceso es ahí en Pensilvania. ¿Hay posibilidades de enviarlo ya procesado, que sea enlatado, por ejemplo, de una vez directo? ¿O eso sería tal vez alguno de los potenciales que hay? Claro que sí. Como mencionaba mi compañero Diego, la industria de alimentos es una industria que va en crecimiento. Y debido a la variación en precios que se da muchísimo en los productos que no llevan un valor agregado,
ha motivado, ha incentivado a los exportadores guatemaltecos a innovar en este sector, por lo cual lo consideramos una oportunidad de desarrollo y sí consideramos que los guatemaltecos se encuentran en las capacidades para poder absorber esta demanda. Vamos a suponer que el exportador ya conoce el mercado estadounidense y ya ha cumplido con las reglas y ya puede llevar su producto hacia allá. ¿Qué tan complicado es hacer ese cambio o esa adaptación para poder cumplir con las regulaciones en Canadá? Pues existen variaciones, pero Estados Unidos es de los más estrictos en términos de lo que permiten ingresar a su país y a sus consumidores. Existen agencias que regulan todos los temas fitosanitarios y temas de la calidad de los productos, principalmente si son alimentos, pero se parecen mucho los requisitos entre Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, en Canadá hay oportunidades para exportar productos que no nos permiten enviar, por ejemplo, a Estados Unidos, como es el aguacate, un caso muy paradigmático. Y también otro ejemplo de cómo hemos logrado pasar de un mercado que es el estadounidense hacia el canadiense es toda la industria de vestuarios y textiles. Hace poco estábamos haciendo un chequeo de las oportunidades en vestuarios y textiles y veíamos que Canadá se estaba volviendo un destino principal para nuestra industria de vestuario y textil, y también Estados Unidos. Por ejemplo, cabe resaltar camisas de punto o suéteres de algodón. Tan solo entre 2017 y 2018 crecieron 2 millones y $1 millón esos productos. Entonces sí se logra migrar de Estados Unidos a Canadá porque las calidades y los requisitos son muy similares. Y según lo que te entendí, es más exigente el mercado de Estados Unidos. O sea, si ya logras entrar a Estados Unidos, pasar a Canadá ya solo es añadirle el francés al etiquetado, ¿no? Totalmente, pues, en términos simples, sí, totalmente. Ahora, ¿cuáles son esas oportunidades? Ya hablaron acerca de enlatados, conservas, hablaron acerca de vestuarios, textiles. ¿Cuáles otras oportunidades hay en Canadá? Pues dentro de las oportunidades que también hemos identificado hay cafés diferenciados. El consumidor canadiense es un consumidor que tiene poder adquisitivo y les gusta mucho viajar. El canadiense les gusta mucho conocer distintas culturas y parte de ello se muestra en la mezcla de culturas que hay dentro del mismo país. El café diferenciado tiene una muy buena oportunidad dentro de Canadá debido a la historia que conlleva. El café guatemalteco se diferencia por regiones, cada uno tiene una historia, desde el molino en donde es tostado hasta la persona que lo está cultivando. Y exportar estos nichos de productos diferenciados es una oportunidad muy viable dentro de Canadá. Así como tenemos el café, también existe la oportunidad para otro tipo de alimentos como lo son las coles, brócolis y pues vegetales que se van frescos o congelados. El tema del café es un ejemplo interesante, no solo para Canadá, sino para los otros mercados hacia donde exportamos café diferenciado, pero green bean. Porque generalmente lo que se hace es de que alguien más se encarga de, como el caso de Pensilvania, de darle ese valor agregado. En el caso del café, de tostarlo, ¿sí? Quien tiene la habilidad de encontrar el tueste, color y sabor adecuado para el mercado final es el que va a tener el margen más atractivo. Por ejemplo, el café diferenciado que se exporta desde Guatemala, seguramente un porcentaje muy alto irá hacia Tim Hortons. Entonces ellos tienen el mercado capturado, pero el reto del sector guatemalteco es identificar a esos otros vendedores de café, trabajar directamente con ellos y venderles ya el producto tostado, porque hay una diferencia de precio muy importante, ¿cierto? Tal vez nos puedes explicar un poco a qué se refieren con café diferenciado. El café diferenciado, la definición técnica sería un café con características especiales que se evalúa desde diferentes criterios, son varios criterios, se evalúa el color, aroma y se perfilan por taza. Su calidad es reflejo del perfil de taza, es en una nota de 1 a 100, por ejemplo, y un café diferenciado creo que ya entra a partir de 75 o 70 puntos. No, tengo que validar la información, pero en Guatemala hay cafés de perfil de taza mayor a 75 hasta
Hasta notas bastante. O sea, en pocas palabras, es un café de mejor calidad. De mejor calidad. O sea, no cae entre los commodities. No cae dentro de los cae. commodities, pero cuando se vende en Green Bean, entra a competir al precio de bolsa. Entonces se toma el precio de bolsa como referencia y de ahí para abajo, digamos. Entonces, el tema es de que ellos hacen blends con el café, un poco de café de Guatemala, de Etiopía, de Colombia, etcétera, etcétera. Mezclan y ahí van dándole el café que quieren para sus puntos de venta. Pero nosotros tenemos la capacidad de llegar al distribuidor final y a ese sí poder venderle el café tostado, con un valor agregado, un empaque diferenciado y con la historia que Jacobo mencionaba. Claro, un ejemplo también de este tipo de cafés diferenciados serían, por ejemplo, los que llevan alguna mezcla de especie. Por ejemplo, en Guatemala se está agarrando popularidad por el café con cardamomo. Este tipo de mezclas le agregan un valor especial al café y ya se puede vender como un producto diferenciado. Y aquí tenemos la ventaja de que producen ambos, el café y el cardamomo. Correcto. Claro, siendo el mejor cardamomo del mundo. Que ese es otro de los temas. Ahora, esto es lo que se puede hacer en Canadá. ¿Qué debería, así como les preguntaba acerca de Panamá, qué debe entender? Ya nos dice algunas características del consumidor en Canadá, pero ¿qué debería entender quien está interesado en el consumidor canadiense? ¿Cuáles son eso que debería conocer el exportador si quiere exportar a Canadá? Pues considero que es un fenómeno, Canadá está pasando por un fenómeno similar al de Estados Unidos con el tema de Amazon y el retail, ¿sí? Amazon también compró Whole Foods en Canadá, también están obligando a los retailers tradicionales, Loblaws y los demás a ser más eficientes en la entrega de la última milla, que era lo que hacía bien Amazon. Están obligando a mejorar los precios, el margen lo han reducido mucho más. Por ejemplo, la distribución en Canadá, el retail está dominado por 3, Sobeys, Metro y Loblaws. Sobeys tiene el 51.3% del share del mercado, entonces hay que entender que el consumidor canadiense va a estar más receptivo a las ofertas a través de las páginas en línea, va a estar buscando productos ready to eat o ya vienen productos listos para calentarse o listos para hornearse, ¿sí? Son los meals preparados por el supermercado. Los supermercados también están teniendo áreas o food courts para consumir estos alimentos directamente y todo lo que están haciendo es para reducir costos, ¿sí? Hay un supermercado de Metro, por ejemplo, construyó un centro de distribución que va a eliminar 280 plazas para el 2021. Entonces ellos quieren ser más eficientes en esa entrega, en poder vender en línea y en poder competir con Amazon principalmente. Es el efecto que se ha mostrado. Pero también Canadá, por las características que tiene, su población, por ejemplo, hay distintos idiomas dentro del mismo, entonces los gustos y preferencias y sumado al poder adquisitivo que tienen, los hacen un mercado muy atractivo para precios altos, para productos premium y de buena calidad. Claro, al final también deberíamos pensar en la extensión también del país, que no es lo mismo vender a Canadá en la costa este. Correcto. Que en la costa oeste. Es correcto. Hasta el idioma cambia ahí. Bueno, vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos de Madrid. ¿Qué ofrece Madrid al exportador, a quien está interesado en vender sus productos en Madrid? Vamos al corte y regresamos. Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales. Encuéntrame en Facebook como MDA30. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. Aumente la productividad de su empresa implementando la herramienta SEA Organización, que es una herramienta innovadora que mejora los resultados de la empresa a través de reforzar el liderazgo y desarrollar las actividades de sus colaboradores. Si quiere conocer más acerca del sistema eficaz de actitud, que es el SEA, el martes, miércoles y jueves, martes 19, miércoles, jueves y miércoles 20 y jueves 21 de febrero se van a estar llevando
conferencias en donde se va a presentar el sistema eficaz de actitud, el SEA, para que usted lo conozca y pueda ver si se adapta a su empresa y cómo le puede ayudar a llegar a la excelencia en su empresa. Si quiere más información para poder ir a asistir a estas conferencias, llame al 5302-9352, repito, 5302-9352, o envíe un correo a info@grupo-legacy.com, en donde le podrán dar más información de cómo asistir a estas conferencias para conocer acerca del SEA. Regresamos a más negocios y el tiempo se nos ha ido volando. ¿Y qué podemos aprender o qué podemos exportar a Madrid? ¿Cuáles son esos productos que son apetecibles o que tienen crecimiento y oportunidades en Madrid? Claro, pues al principio y en el momento en el cual elaboramos el estudio Best Markets, se identificaron 3 productos principalmente. Estos fueron semillas de hortalizas, semillas de melón y cardamomo. Ahora, es interesante el hecho de que hayan resaltado las semillas, más porque España es el principal exportador de melón a nivel mundial. Pero, ¿qué sucede? El melón guatemalteco tiene muy buen sabor y además España, por la posición geográfica privilegiada que posee, es la central de comercio de semillas a nivel mundial. Y entonces esto es donde entra la oportunidad que tienen estas semillas para... ¿Y se produce semillas en Guatemala? Sí, y las exportamos para que ellos vayan a producir el melón y lo envíen a otros países, probablemente de Asia, probablemente del Oriente Medio, a los que nosotros no logramos llegar con el melón per se. Y también el ejemplo del cardamomo es porque mucha de la cultura del Oriente Medio o convive en España, o de lo que el cardamomo que enviamos a España se va al Oriente Medio, a Arabia Saudita, a los Emiratos Árabes Unidos, que son fuertes países que demandan estos productos. O sea que ahí entonces ellos sirven básicamente como intermediarios para llegar más fácilmente a estos mercados, ¿no? Así es. Y otro ejemplo de producto que identificamos nosotros justo con esas características es el atún. El atún de aleta amarilla, el atún que va ya empacado. Es muy difícil creer que España y el Mediterráneo no son buenos produciendo productos del mar. Pero sucede que nosotros a ellos les enviamos la materia prima, es decir, el atún, para que ellos lo procesen, para que ellos lo generen para exportar ya al consumidor final. Y de hecho ahí se encuentra una de las mayores industrias de producción de pescado, de atún, de langosta, de camarón. Y están esos productos. Y de hecho entiendo que ya han venido un par de empresas españolas a poner aquí sus plantas procesadoras de atún, ¿no? Así es, exactamente. Porque al final lo que hacen es empacar el atún que se produce o que se cosecha aquí en Guatemala. Es correcto. Correctamente. No solo el atún, sino también el camarón. Y el camarón es otra oportunidad que hay. Sí, camarón congelado. Perfecto. Si quieren mayores informes acerca de, obviamente aquí solo dimos una pincelada de todo lo que ustedes encontraron en este estudio, pero si quieren mayores informes, ¿qué tienen que hacer? Quienes estén interesados en estos mercados y quienes dicen, bueno, yo produzco alguno de estos productos y hay una oportunidad de ahí y la quiero aprovechar. Perfecto. Pueden ir a nuestro marketplace llamado Connecting Best Markets, connecting.export.com.gt. Esa es la página en la que van a encontrar el estudio completo. Este es beneficio exclusivo para nuestros asociados. Sin embargo, tenemos una oportunidad para que toda persona exportadora que es o no asociada a Export conozca estas oportunidades. Y estos son eventos que tenemos mes a mes y nosotros los publicamos en nuestras redes sociales de Export y también enviamos mails e invitamos. Por ejemplo, este 12 de febrero a las 9 de la mañana en Export tenemos la presentación de oportunidades para estos 3 países, Canadá, Panamá y España. Este es un evento gratuito, abierto al público, y además vamos a promover misiones comerciales en estos países para que no se quede únicamente en identificar la oportunidad, sino también les contemos el paso siguiente, el paso de ir a hacer negocios si contamos con la oferta exportable de estos productos y muchos más. El paso siguiente es, después de identificar el mercado, identificar a quién se lo vamos a ir a vender, ¿no? Así Correcto. Es la
La ventaja que ofrecemos a través de las misiones comerciales, porque nosotros identificamos a los clientes potenciales de acuerdo a la oferta que participe en la misión, programamos las citas y vamos con el grupo de guatemaltecos a cerrar negocios. Así es. Y obviamente cumplir con los requisitos que establece cada uno de estos países. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Diego, Rodrigo y Jacobo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Jorge. Bueno, solo recordarles a todos nuestros radioescuchas que si tiene productos ahorita preparándose ya para las siguientes temporadas, como la que ya viene, la de verano, y no tiene dónde tener la mercadería, pues lo puede hacer en las bodegas de Mr. Bodeguitas. Ellos tienen bodegas desde pequeñas hasta muy grandes, tienen vigilancia y control de acceso a las 24 horas y ubicaciones alrededor de toda la ciudad. Si quieren más información la encuentran en mrbodeguitas.com o llamando en horas hábiles al 2314 49 49. Pues que tengan una excelente noche, nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.